Buenas, ¿qué tal? La idea de hoy es hacer una clase de nivelación para los alumnos que comienzan a cursar matemática para economista. Bueno, vamos a hacer en dos partes, una primera donde vamos a ver algunos conceptos de álgebra y una segunda parte donde vamos a ver dos conceptos importantes de análisis 2, ¿sí? En primer lugar, empezamos por el tema álgebra, sí, que es lo más lejano que uno tiene, pero que tiene herramientas que en matemática para economistas solemos usar muy frecuentemente. Empecemos por lo básico, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer es operar con matrices, ¿sí? Si nosotros recordamos, acá en la pantalla lo que vemos es una matriz. Esta matriz está compuesta por elementos, ¿sí? Estos elementos, como vemos, la matriz siempre se determina con una letra mayúscula, en este caso la vamos a llamar A, podía ser B, C o cualquiera. Los elementos que la componen los vamos a nombrar con letras A minúscula, y fíjense que estos elementos tienen dos subíndices, ¿sí? El primer subíndice lo que nos está indicando es la fila, ¿sí? El elemento A11 pertenece a la fila 1, el A12 a la fila 1. El segundo subíndice nos indica las columnas, ¿sí? Entonces, este elemento que tenemos acá, 33 ejemplo, es el elemento que pertenece a la fila 3, columna 3. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al momento de operar lo vamos a utilizar. Si nosotros vemos esta matriz, si queremos ver la dimensión, decimos es M por N. ¿Por qué? Porque la matriz tiene M filas y N columnas. Cuando M es igual a N, en ese caso vamos a estar en presencia de lo que se llama matriz cuadrada, que quiere decir que tiene la misma cantidad de fila que de columnas. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque de las matrices cuadradas nosotros vamos a poder extraer los determinantes y vamos a poder hacer determinadas operaciones, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta de la matriz, así general, es el tema de los elementos de la diagonal principal. Si ustedes se fijan, el subíndice primero es igual al segundo. ¿Por qué? Porque pertenece, en este caso, fila 1, columna 1. Esta, fila 2, columna 2. Fila 3, columna 3. Estos son los elementos de la diagonal principal. ¿Qué tiene de interesante? Bueno, que a través de ellos, ¿cómo los vamos a denominar? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos sumatorias o hagamos simplificaciones, que digamos los subíndices I, J, I nos vamos a referir a la fila, y J nos vamos a referir a la columna. Cuando I sea igual a J, el elemento donde I es igual a J es aquel elemento que conforma la diagonal principal, ¿sí? Otro concepto a recordar, el tema de la traza, ¿sí? Cuando nosotros queremos calcular la traza, lo que hacemos será sumar los elementos de la diagonal principal. En este caso yo debería hacer la sumatoria. El A11 más A22 más A33 y así sucesivamente hasta AMN, donde M es igual a N, ¿sí? Hablando de una matriz cuadrada, ¿sí? Aparte de esto, bueno, es útil siempre recordar los conceptos de la matriz identidad, o sea que tienen todos sus elementos de la diagonal principal son unos y el resto ceros, ¿sí? La matriz identidad, ¿de qué me está simbolizando? Bueno, es el elemento neutro para la multiplicación, sería el 1, ¿sí? En este caso hablando de matrices, ¿sí? Bien, esto para empezar. Ahora, ¿qué nos conviene? Bueno, primero repasar las operaciones. Tenemos que poder operar con matrices, ¿sí? Las más sencillas son suma y resta, ¿sí? Para la suma, como ven, acá ¿qué es lo que dice? Si yo tengo una matriz A, ¿sí? Vamos a ir traduciéndolo, que es igual a IJ. A IJ son los subíndices, ¿sí? Cada I me va a representar el elemento de cada fila y los J de cada columna. ¿Van a pertenecer a los reales? En este caso pasamos a M por N, ¿sí? Que decíamos, filas, M filas por N columnas. Y la matriz B, en este caso los elementos se van a llamar B minúscula y J, también pertenecientes a R,
a la M por N. Cuando yo quiero hacer una suma, si sumo A más B, voy a obtener una matriz con elementos C. Ahora, ¿cómo se conforman todos estos elementos? Bueno, en la suma es muy sencillo, voy sumando elemento a elemento. Fíjense, esta es la matriz A, esta es la B. Un detalle, tienen que ser del mismo orden, ¿sí? Eso es fundamental. Yo acá tengo dos matrices, tanto la A como la B, que son de 2 por 3, 2 filas por 3 columnas. Si no, no las puedo ni sumar ni restar, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a formar la matriz C, fíjense, el primer elemento de la matriz C es la suma del primer elemento de A, del elemento A11, más el elemento B11. Por eso me queda 1 más 0. El elemento 1, 2, o sea, fila 1, columna 2 de C, es la suma de A12 más B12, y así sucesivamente, ¿sí? Si yo sumo elemento a elemento, fíjense que yo obtengo una matriz del mismo orden, ¿sí? De 2 por 3, donde cada elemento se compone, en este caso, 1 más 0, 1. 2 más 1, 3, menos 1 más menos 2, menos 3, y así sucesivamente. Cuando yo lo que quiero hacer es una resta, bueno, formalmente, ¿cómo lo expresamos? La matriz A, siempre presentándola primero, para lo cual tiene elementos A y J que pertenecen a R, a la M por N, ¿sí? Y B, para sus elementos B y J pertenecientes a R, a la M por N, siempre ambas matrices del mismo orden. Cuando yo las resto, ¿qué hago? Digo A más menos B, ¿sí? Fíjense que es la opuesta de B. ¿Por qué? Yo A la copié tal cual, 1, 2, menos 1, 4, 0, 3, pero B, fíjense que la copié con los signos opuestos. Donde dice 1, tengo menos 1, donde dice menos 2, tengo 2, y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, por regla de los signos, nos va a quedar una matriz C, en este caso, o la sustracción, en donde yo tengo 1 más 0, me queda 1, ¿sí? Que en realidad es lo mismo que decir 1 menos 0. 2 menos 1, me queda 1, menos 1, más 2 porque acá le cambié el signo, menos 1 más 2 me queda 1, y así sucesivamente. 4 menos 4, 0, 0 menos 8 me queda menos 8, y 3 más 3 me queda 6. Fíjense que yo A la copié tal cual, B la copié su opuesta, con los signos contrarios, y ahí hago la suma, ¿sí? Bien, esto en cuanto a suma y sustracción. Ahora, ¿qué pasa cuando entramos en la multiplicación? Para la multiplicación vamos a ver dos cosas. Una, cuando queremos multiplicar una matriz por un escalar, ¿sí? Y otra, cuando queremos multiplicar dos matrices. Vamos a lo primero. Cuando queremos multiplicar por un escalar, ¿sí? Un escalar, estamos hablando de un número, ¿sí? Un número real. Fíjense, yo tengo esta matriz A en la notación. Esto que está acá es la operación multiplicación. Yo lo que voy a hacer es multiplicar una matriz, ¿sí? Un escalar perteneciente a los reales, ¿sí? Por una matriz perteneciente a R, a la M por N, ¿sí? Dependiendo del orden, puede ser cualquiera. Entonces, para todo alfa, cuando hablamos alfa, beta, lo que sea, nos referimos a escalares que pertenece a los reales, y para todo A, acá estoy hablando de la matriz formada por los elementos A y J, que pertenece a R, a la M por N, entonces yo voy a hacer el escalar multiplicado la matriz, me va a dar una matriz B, ¿sí? Tal que para todo I, para todo J, el escalar me va a multiplicar a cada elemento de la matriz. Fíjense, esta es mi matriz. Este 3 es mi escalar, en este caso elegido. Yo hago 3 por A.
Fíjense, a todos los elementos de A los multipliqué por el escalar 3, ¿sí? Donde decía 1 puse 3 por 1, donde decía 2, 3 por 2, donde decía menos 3, 3 por menos 3. Y así sucesivamente fui armando mi matriz. Fíjense que queda del mismo orden que la matriz original, en este caso, ¿sí? Pero yo acá puedo tener cualquier escalar, ¿sí? Esto en cuanto a operaciones de multiplicación de matrices por escalares. ¿Qué pasa cuando yo quiero multiplicar dos matrices? ¿Sí? En este caso, por ejemplo, P y J es igual a la sumatoria de A y J por B y J. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Supongamos que yo quiera hacer la matriz A por la matriz B. Tengo que tener una precaución. Yo no puedo multiplicar cualquier matriz, ¿sí? Fíjense, la matriz A tiene m filas y n columnas. Y la matriz B, fíjense que acá volví a poner el n filas por p columnas, ¿sí? Acá son letras, ¿sí? No importa, puede ser cualquier cosa, pero sí tengo que tener en cuenta, y no puede fallar, que la cantidad de filas de la primer matriz, o sea, en este caso la A, tiene que ser igual, perdón, en este caso la cantidad de columnas, ¿sí? De columnas de la primer matriz, que es la A, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la B, ¿sí? Siempre esto es primer elemento, fila, columna, fila, columna. Esto tiene que coincidir para poder multiplicarlas. Si esto coincide, o sea, las columnas de A coinciden con las filas de B, vamos para adelante. Bueno, de esta multiplicación yo voy a obtener una matriz distinta, que en este caso le ponemos P, que va a tener la misma cantidad de filas que la matriz A, pero la misma cantidad de columnas que la matriz B, ¿sí? Siempre se va a dar esta reglita. Y un detalle, esto que me dice, ya estoy viendo que hay una propiedad que para la multiplicación no se da, que es la propiedad conmutativa. No es lo mismo multiplicar A por B que B por A, son diferentes, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a un ejemplo para que sea más claro. Yo tengo esta matriz A de 2 por 2 y tengo esta matriz B que tiene 2 filas y 3 columnas, de 2 por 3. Fíjense, esta es de 2 por 2. La cantidad de columnas de A es igual a la cantidad de filas de B. Listo, vamos para adelante. Una vez que ya estamos seguros y vamos para adelante, ¿cómo hacemos el procedimiento? Lo que vamos a hacer es, fíjense que acá está detallado, 3 por 2 más 2 por 1 forman el primer elemento de la matriz que voy a tener como resultado del producto, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Hice la fila de A por la primer columna de B y lo ubiqué acá. 3 por 2 más 2 por 1 y me da este elemento. Y esto es un 8. Después, 3 por 2, perdón, 3 por 3 más 2 por menos 1. O sea, ahora opero con la primer fila de A y la segunda columna de B. 3 por 3, en este caso, bueno, hay un signo menos 2 por 1, y eso me da 7. Fíjense, primer fila de A, segunda columna de B, obtengo el segundo elemento de la matriz resultante, ¿sí? Con la tercera hago lo mismo. 3 por 1 más 2 por 2, ¿sí? Opero con la primer fila de A, tercer columna de B. 3 por 1 más 2 por 2 me da un 7. Ahora voy acá a la segunda fila de A por primer columna de B. 1 por 2 más menos 2 por 1, ¿sí? Es esto que tengo acá, me da 0.
Voy ahora, segunda fila de A, segunda columna de B. 1 por 3 más menos 2 por menos 1. Sería 1 por 3 más 2 por 1. Y me da un 5. Y por último sigo segunda fila de A por tercer columna de B. Y obtengo el elemento este que está acá. 1 por 1 menos 2 por 2. Me queda menos 3. ¿Sí? Siempre hago el mismo procedimiento. ¿Sí? Bien, una vez que ya repasamos cómo operar con las matrices, vamos a dos conceptos importantes que en matemática para economista usamos mucho. Uno son los determinantes, ¿sí? Trabajamos con determinantes. Otro, trabajamos con matrices inversas, ¿sí? Una vez que hagamos eso, después ya pasamos a cosas más complejas. Cuando hablamos del determinante, ¿qué hacemos? Nosotros obtenemos, ¿sí? Es una función de R a la n por n. ¿Por qué digo n por n ahora? Bueno, porque me estoy refiriendo a matrices cuadradas. Yo puedo sacar determinantes de matrices cuadradas, no de cualquier matriz. Entonces, los igualo, ¿sí? Si yo digo es función de R por n en R, quiere decir que yo de una matriz cuadrada voy a tener que obtener un real, ¿sí? Un número, que va a ser la imagen de esa función, ¿sí? Entonces, cuando tenemos matrices de 1 por 1 o de 2 por 2, es muy sencillo, porque en la matriz, supongamos, tenemos una matriz A que pertenece a R 1 por 1, significa una fila, una columna. Bueno, tiene un solo elemento, una fila, una columna, y es el elemento A11, ¿sí? Esta A minúscula que vemos acá. Bueno, en este caso es fácil, porque el determinante de A va a ser igual a ese elemento. Si yo tengo una matriz de 1 por 1 que es 3, el determinante es 3, ¿sí? No hay mucha historia ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo de 2 por 2? Bueno, cuando tengo de 2 por 2 también, la regla es muy sencilla. Fíjense, esta es mi matriz A. Tengo el elemento A11, 12, 21, 22, ¿sí? Que lo que me están indicando, como dijimos, los subíndices son las filas y columnas. Bien, acá, para sacar el determinante de esta matriz de 2 por 2, yo tengo que llegar a su imagen, que es un real, es un número. Entonces, ¿cómo lo hago? Hago A11 por A22 menos A12 por A21, ¿sí? Esto que está acá, fíjense, significa determinante. Lo podemos representar así, de esta forma, y acá ya voy a sacar el determinante de la matriz. Fíjense, acá está puesto A11 por A1 por A22 menos A12 por A21. También puede decir det o puede haber un triangulito, ¿sí? Lo pueden ver de distintas formas. ¿Qué pasa cuando yo ahora tengo un orden superior? Bueno, cuando hay un orden superior, lo que nunca falla es la regla de Laplace, ¿sí? Y es lo más recomendable. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero, supongamos que tengo una matriz de 3 por 3, ¿sí? Digo 3 por 3 porque de ahí en más el proceso es repetitivo, ¿sí? Ya después siempre es igual. Fíjense lo que hago. Vamos a explicarlo primero y después leemos la definición, que es lo importante es entenderlo. Yo me voy a parar, puedo elegir cualquier fila o cualquier columna, ¿sí? Puedo elegir la que quiera, me va a dar el mismo resultado. ¿Qué me conviene? Me conviene aquella que tenga más ceros. ¿Por qué? Porque voy a operar menos, obviamente, ¿sí? Si yo tengo una fila que tiene 12, es de 3 por 3 y dos elementos son 0, voy a elegir esa, ¿sí? Pero ustedes pueden elegir la que quieran, ¿sí? Tanto fila como columnas. En este caso voy a elegir la primer fila. Total es genérico y son letras. Fíjense. Yo me paro acá. Acá tengo un elemento que es el A11. Bueno, lo escribo acá. Lo voy a multiplicar, ¿por qué? Por el adjunto de este elemento, ¿sí? ¿Cómo saco el adjunto, que es esta letra A grande? Si yo me paro en el primer elemento, me olvido de esta primer columna, me olvido de esta primer fila. Me va a quedar una submatriz que es esta de acá. Bien, el adjunto
es este, A2, 2, A3, 3, o sea, es esta submatriz de 2 por 2. Tengo que buscar el determinante de esa submatriz de 2 por 2. Entonces, fíjense, me va a quedar primer elemento, A11 por su adjunto, o sea, me olvido de esta primer columna, me olvido de esta primer fila. Y el adjunto va a ser el determinante de A2 de esta submatriz. ¿Cómo lo saco? Sencillo, como sacaba la de 2 por 2. A2, 2 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 2. ¿Sí? Bien, ya operé con este. Voy al segundo elemento de la fila que yo elegí. A1, 2. Bueno, lo copio tal cual. Fíjense, acá está. ¿Por qué le estoy poniendo el signo menos? ¿Sí? Cuando yo estoy eligiendo el elemento, ¿sí? Cada elemento tiene un signo, ¿sí? Ese es otro detalle. Hay una reglita para acordarse. Pueden saber de memoria que en una de 3 por 3 yo empiezo más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Eso puedo aprenderlo de memoria, pero no hace falta. Si ustedes se fijan, el elemento A11 es fila 1, columna 1. Bien, si yo sumo fila y columna, 1 más 1 es 2. Si hago menos 1 elevado a la 2, como lo estoy elevando un número par, eso se me transforma en positivo. Listo. El elemento A11 está asociado a un signo positivo. Fíjense que acá hay un signo positivo, ¿sí? Ahora, voy al segundo. El segundo es fila 1, columna 2. Sumo 1 más 2. Eso es un 3. Menos 1 elevado a la 3, lo estoy elevando a algo impar. Entonces conservo el signo negativo. Bien, acá me queda negativo. Voy al tercero. A fila 1, columna 3. 3 más 1 es 4. Estoy elevando el menos 1 a algo par. Entonces me queda signo positivo. Con esa regla no se van a equivocar. Entonces, fíjense, voy de vuelta. A11 por su adjunto, que lleva un signo positivo, y ya explicamos por qué, por su adjunto. A22 por A33 menos A23 por A32. Paso al segundo elemento que lleva signo negativo. ¿Por qué? Por lo que dijimos, menos 1 elevado a la 3. Pongo el signo negativo. Pongo el elemento A1, 2. Lo multiplico por su adjunto. ¿Cómo hago? Bueno, me olvido de la columna 2, me olvido de la fila 1. Entonces me queda A2, 1 por A3, 3 menos A2, 3 por A3, 1. Voy al tercero. ¿Signo positivo? Sí. Copio el elemento A1, 3 tal cual está y lo multiplico por su adjunto. ¿Cómo lo sé? Bueno, me olvido de la columna 3, fila 1. Me queda A2, 1 por A3, 2 menos A2, 2 por A3, 1. Y así sucesivamente. Es muy mecánico. Vamos a un ejemplo numérico, ¿sí? Supongamos que, bueno, esto es lo que yo les decía, la otra forma de simbolizar los determinantes. Voy acá. Cuando voy acá, fíjense, tengo esta matriz para sacar el determinante. ¿Qué me conviene elegir acá? Bueno, acá tengo un 0, ¿sí? Puedo tomar o la primer columna o puedo tomar la fila 2. Es la que más me conviene. En realidad pueden tomar la que quieran, pero es la que me conviene porque tiene un 0. Si tiene un 0 y después lo voy a tener que multiplicar por el adjunto, ese término se va. Entonces me conviene eso. Vamos a tomar la primer columna, ¿sí? Para variar. El 2, el 0, el 4. Tomo el primer elemento, ¿sí? El A11, que acá en este caso es el 2. Bueno, como está A11, A1 más 1 es 2, menos 1 elevado a la 2 es positivo. Así que el signo le queda tal cual. Como acá hay un signo positivo, queda igual. Copio el elemento. Lo multiplico por su adjunto, o sea, me olvido de la primer columna, me olvido de la primer fila, me queda 3 por 1 menos 1 por 1, ¿sí? Voy a la segunda. Acá hay un 0. Este elemento
¿qué signo tiene? Bueno, es fila 2, columna 1. 1 más 2, 3. Menos 1 elevado a la 3 es negativo, pongo el signo menos. Copio el 0. ¿Y esto por qué lo multiplico? Bueno, me olvido de la segunda fila, me olvido de la primera columna, 1 por 1 menos 2 por 1, pero como hay un 0, no importa. Después, ¿por qué? Porque este término después se me va a terminar anulando, por eso elegí esta columna. Voy a la última, el 4. Este elemento, el A31, ¿qué signo tiene? Bueno, es 3 más 1, 4, es menos 1 elevado al algo par, positivo, positivo. Copio el 4. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Por su adjunto. Me olvido de esta columna, me olvido de esta fila. 1 por menos 1, menos 2 por 3. Y fíjense, acá sigo operando 2, 3 por 1, 3, menos 1, me queda 4. 2 por 4. Ven que acá esto lo resolví. Menos 0, bueno, acá me va a quedar un 0 porque de esta determinante de 2 por 2 me queda un menos 1, pero menos 1 por 0 es 0. Y el último, 4 por 1 por menos 1 me queda menos 1. Menos 6 me queda menos 7. 4 por menos 7. Entonces hago 2 por 4, acá esto se me anula por el 0, más 4 por menos 7 y me queda menos 20. Fíjense que acá llegué al determinante. Es un número real, ¿sí? Bien, como vimos esto, siempre la verdad la regla de Laplace es muy sencilla y no falla, la verdad no genera equivocación, les conviene ir por este lado. De paso, ya denominamos, como ya hablamos, lo que es el adjunto de un elemento, ¿sí? Que es lo que ya vinimos haciendo en Laplace, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ser? Bueno, es el número que es resultante de multiplicar a un menor complementario a ij por menos 1 elevado a la i más j, que es lo que venimos haciendo. El menos 1 elevado a la fila más columna, si eso es par, me va a quedar signo positivo, si eso es impar, me va a quedar signo negativo. Y ese signo lo multiplico por el elemento aij, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estuvimos haciendo acá? Cuando obtuvimos este 2, este 0 y este 4, ¿sí? Bien, ¿qué es un menor complementario? Porque acá estamos nombrando, decimos, se llama el número que se obtiene de multiplicar al menor complementario por el signo que le corresponde, que es el menos 1 elevado a la fila más columna. Bueno, el menor complementario, en este caso, es un elemento aij de una matriz cuadrada, que es de orden n. Lo que voy a buscar es el determinante asociado a la matriz cuadrada de orden n-1, ¿sí? ¿Pero cuál? Por ejemplo, de este 2, ¿sí? El menor complementario, como yo elijo este 2, tacho la columna 1, tacho la fila 1, acá fíjense que me queda, yo tenía originalmente una matriz de 3 por 3. Bueno, al tachar una fila y una columna, me queda una submatriz de 2 por 2. Entonces, por eso dice a la matriz cuadrada de orden n-1. De esta submatriz 4, 1, 2, 3, yo saco el determinante, ¿sí? En este caso, fíjense, el elemento A, el A1, 2, menos 1, elevado a la 3. ¿Por qué queda así? En este caso estamos eligiendo el segundo en el ejemplo. Menos 1 elevado a la 3. Me olvido primero de esto, o sea, yo acá está bien, acá coincide que hay un menos 1, pero yo me olvido de ese número. Me olvido, pero busco el signo del elemento, no de ese menos 1. El elemento ese es el A12. Entonces, esto que ven acá es menos 1 elevado a la i más j, o sea, a la fila más columna, menos 1 elevado a la 3, porque estamos hablando fila 1, columna 2, esto es negativo. Entonces pongo este signo negativo. Y tachando esta fila, tachando esta columna, me queda 3
1, 2, 0. Armo esta submatriz de 2 por 2, n menos 1. Bien, 3 por 1 menos 2 por 0 es 3, ¿sí? Pero a ver, a no confundirse. Cuando yo estoy haciendo Laplace es una cosa, que voy a sacar el determinante. Fíjense que acá yo tomo en cuenta los elementos de la fila o columna que elegí, ¿sí? Cuando yo voy a sacar el adjunto, yo solamente tomo en cuenta del elemento que elegí el signo que corresponde al elemento, ¿sí? ¿Qué significa? Fíjense, acá hay un 3, me olvido de ese 3. Yo lo que me tengo que concentrar es en hacer menos 1 elevado a la 2 más 1, porque fila 2, columna 1, ¿sí? Menos 1 elevado a la 3, y el signo es negativo, ¿sí? Si yo me paro acá, me olvido de ese 2. ¿Cuál es el signo? Bueno, es menos 1 elevado a la 2 más 3, elevado a la 5. Es impar, es negativo. Para sacar el adjunto solo miro el signo, me olvido de lo que veo acá, ¿sí? O sea, si acá veo este menos 1, yo no pienso en ese menos 1, pienso en el signo del elemento A1, 2, ¿sí? Y después el signo que corresponde a ese elemento lo multiplico por su complementario, ¿sí? Que lo saco tachando fila y columna. Bien, una vez entendido esto es como, bueno, más que nada para que entiendan cómo repasar, cómo se sacan determinantes, qué es un menor complementario, etcétera. Ahora, hay veces que puedo utilizar propiedades de los determinantes y yo viendo la matriz, por ejemplo, puedo ya saber esa información. Antes de empezar esta filmina, algunas cosas que tienen que recordar. Si yo, por ejemplo, tengo una matriz cualquiera y esa matriz cualquiera tiene una fila o columna de ceros, bueno, recuerden que cuando ven eso, el determinante es 0, ¿sí? Si esa matriz cualquiera tiene una fila o columna que está repetida, ¿sí? Es 0 también. Si esa matriz cualquiera tiene una fila o columna que es proporcional a otra, ¿sí? O sea, va a haber dependencia lineal ahí. Ahora en un ratito vamos a ver qué es eso. Pero si yo veo que hay una fila o columna que es proporcional a otra, su determinante también es 0, ¿sí? Bueno, nos vamos a guiar de esas propiedades. Fíjense, yo acá tengo una matriz que a los elementos les puse letras, A, B, C, D, F. No importa qué son esas letras, pero yo usando propiedades y sabiendo, yo sé que esta matriz, por más que tenga estas letras, me informan que el determinante es menos 10, ¿sí? Tengo esa información. Ahora me dan distintas matrices que se les hicieron cambios a esta y yo tengo que deducir qué pasa con el determinante. Bueno, me agarro de estas propiedades. Fíjense, vamos a la primera, esta. Esta matriz, ¿qué tiene en común con esta? Bueno, tiene en común varias cosas. Si ustedes se fijan, acá se me agregó en una columna este 2, ¿sí? Lo primero que voy a hacer, porque dijimos, hay propiedades. Se me agregó un 2 a una fila o una columna. Quiere decir que yo agarré esta matriz y multipliqué un escalar solo a una fila o a una columna. Cuando pasa eso, ¿sí? Estamos hablando no que la fila o columna termine siendo proporcional, ¿no? Eso es otra historia. Pero cuando pasa eso, fíjense que acá me quedó 2A, 2B, 2C. A este determinante lo tengo que multiplicar por 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque a una columna de acá la multipliqué por 2, ¿sí? Fue algo que hice, que cambié. Bueno, entonces, ¿qué hago? Lo voy a sacar de la matriz, ¿sí? Lo voy a factoriar. Lo saco porque yo sé que el 2 va a tener que multiplicar al determinante de esta matriz. Fíjense que lo saqué y me queda 2 por el determinante de esta. Sigue habiendo diferencias. ¿Por qué? Esta matriz no es igual a esta, pero fíjense, si yo miro A, vamos al original, A, B, C, primer fila.
en esta me queda A, B, C. La primera fila se transformó en la primera columna. Vamos a la segunda fila, D, E, F. La segunda fila se transformó D, E, F en la segunda columna. Y la tercera fila, G, H, I, se transformó en la tercera columna. Ah, esta es la matriz traspuesta de esta, ¿sí? Cuando yo cambio las filas y las transformo en columnas, obtengo la matriz traspuesta. Y hay otra propiedad que dice que el determinante de una determinada matriz es igual al determinante de su traspuesta. Entonces, yo sabiendo esto, si esta, que es la traspuesta de esta, tiene igual determinante, bueno, entonces me va a quedar 2 por el determinante de A, porque el determinante de A es igual al determinante de su traspuesta. Hago 2 por menos 10 y me queda menos 20. Y debido a estas dos propiedades que utilicé, en este caso utilicé un escalar multiplicando una fila o columna, y utilicé que la matriz A es igual, el determinante de una matriz A es igual al determinante de su traspuesta, yo pude deducir que el determinante de esta matriz que me dan acá es menos 20. ¿Sí? Bien, vamos a otra cosa. Supongamos que tenemos esta otra matriz B, por ejemplo, en el inciso B. Vamos por parte. Fíjense que acá es distinto, acá no es un escalar multiplicando una fila. Acá yo tengo 2 por A más D, 2 por B más C, 2 por C más F. Hay una operación acá de suma. Para yo ir descifrando esto, yo lo que tengo que hacer es abrirla en dos matrices en donde yo descompongo la primer parte, fíjense que acá me queda GHI, ABC y esta primer parte, 2A, 2B, 2C. Y le tengo que sumar, porque acá hay una suma, una segunda matriz que sea GHI, ABC, DEF. ¿Sí? Fíjense que la abrí. Y ahora voy a mirar qué pasó en cada una. En la primera, ¿qué pasó? Miren cómo me queda. GHI, ABC, 2A, 2B, 2C. Ya ni me preocupo. ¿Por qué? Porque la segunda fila y la tercera vemos que hay una relación proporcional, ¿sí? Entonces, 2A es proporcional a A, 2B es proporcional a B, 2C es proporcional a C. De esta, yo ya sé que voy a tener 0, ¿sí? Que el determinante me va a dar 0. Entonces, ya la propiedad me hace hacer algo menos. De la otra parte, a mí me queda GHI, ABC, DEF. Ah, pero no es exactamente igual. ¿Qué pasó? La otra era ABC, empieza con ABC. O sea, primero cambié, permuté la fila 1 por la fila 2. Y después permuté la tercera que la mandé acá arriba. ¿Sí? Acá hice dos permutaciones. ¿Sí? Fíjense que me quedó GHI, que esta es la que estaba acá abajo, ABC, que es la que estaba acá arriba, y DF. Dos permutaciones de filas hice. Hay una propiedad que dice que por cada permutación, cuando yo cambio fila por columna, yo tengo que cambiar el signo del determinante original, ¿sí? En el primero era menos 10. Por la primer permutación yo debería decir es 10, pero como hago una segunda permutación, pasa a ser menos 10, otra vez, ¿sí? Hay dos permutaciones. Entonces, la resultante de esto es 0 más menos 1 por la primera permutación por menos 1 por la segunda permutación por el determinante de A. Y me termina quedando menos 10, ¿sí? Para el caso C, bueno, acá pasa algo similar. Fíjense que yo acá tengo que descomponerlo en dos matrices. ¿Por qué? La primera, tomo el primer término. DEF, ABC, menos 2G, menos 2H, menos 2C. Y la segunda me queda DEF, ABC, ABC. Vamos a la primera. De la primera, fíjense que es parecido
a la primer matriz, a esta, y lo primero que voy a hacer es sacar este -2, lo factoreo, y lo saco afuera, ¿sí? Porque es un escalar multiplicando una fila en principio. Corresponde a este -2. La segunda parte, ojo, es que acá yo tengo hecho un cambio. Tengo permutado de la original la primer fila por la segunda, ¿sí? Entonces de esta voy a tener que multiplicar por -1. Bien. Dejé esto colgando en el camino. ¿Por qué? Porque de la primera operación que hice, donde dividí esto en dos matrices, bueno, esta ya sabemos que vamos a operar, pero esta otra, miren cómo queda. D, E, F, A, B, C, A, B, C. Acá se repiten dos filas. Como se repiten dos filas, el determinante de eso es 0. ¿Sí? Ya lo sé. Entonces voy a trabajar solo con esta. Esto es 0. Cuando trabajo con esta, primero saco el -2, a ese -2 lo multiplico por -1 por la permutación que hice, ¿sí? Esta fila la permuté con la segunda, y a eso lo multiplico por el determinante de A. Entonces me queda -2 por -1 por -10, el determinante de esta matriz es -20. Bueno, más que esto es para repasarlo, más que nada para que vean que a través de propiedades uno puede saber cosas de los determinantes. También hay otros métodos, por ejemplo, yo puedo triangular una matriz, ¿sí? Ya sea triangularla, ¿qué significa? Que yo voy a obtener los elementos de la diagonal principal, y si la triangulación es dependiendo superior o inferior, puedo tener ceros por encima de la diagonal principal o por debajo. Si yo tengo una matriz que la pude triangular, yo puedo saber el determinante sumando, o sea, tomando en cuenta los elementos de la traza. Pero bueno, son más cosas que se puede hacer. También puedo, a través de resolverlo como un sistema, ir reduciéndola, o sea, buscando un equivalente donde yo pueda sacar un determinante más sencillo, ¿sí? Pero está bueno tener todo lo que uno pueda hacer como herramientas. Vamos a otro concepto importante que utilizamos mucho también, que es el de matriz inversa, ¿sí? ¿Por qué matriz inversa? Bueno, supongamos que yo tengo que hacer una operación, matriz A por matriz B es igual a X, ¿sí? Yo conozco la matriz A, pero me falta conocer una de ellas. Yo no puedo pasar dividiendo del otro lado, ¿sí? Supongamos que yo tenga que saber mi incógnita. Mi incógnita es la matriz A por B igual a, no sé, C. Yo no puedo agarrar y decir B lo paso dividiendo a C, porque estoy hablando de matrices. En ese caso, lo que yo puedo hacer es operar con inversas, ¿sí? Para poder del otro lado generar una multiplicación. Entonces, por eso es muy útil sacar una inversa. Ahora, ¿todas las matrices pueden ser inversibles? No. ¿Por qué? Vamos a ver vamos a repasar el método, cómo se saca, y ahí lo van a descifrar fácilmente. Yo, por ejemplo, a la -1, todo lo que era letra mayúscula representaba una matriz. Cuando digo a la -1, estoy buscando la inversa de la matriz A. ¿Cómo lo saco? Hago, muy sencillo, 1 sobre el determinante, ¿sí? 1 sobre el determinante me va a quedar un escalar. Y a eso lo multiplico por la matriz adjunta, ¿sí? Que en realidad es la adjunta traspuesta, se forma primero trasponiendo la matriz original y buscando después armando sus adjuntos, ¿sí? Igual vamos a hacerlo con ejemplos. Si yo ya digo que acá tengo una matriz adjunta, ¿sí? Que es la adjunta de la A traspuesta. Si tengo esta matriz y lo tengo que multiplicar por esto, y este escalar es 1 sobre el determinante, nunca el determinante va a poder ser 0. O mejor dicho, vamos de otra forma. Si yo tengo una matriz que su determinante es 0, esa matriz no tiene inversa. No tiene inversa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con esto. Supongamos que tengo una matriz P. Vamos a un ejemplo numérico.
esta matriz P voy a sacar la inversa, P a la menos 1. Fíjense, esta matriz P es fácil porque es de 2 por 2, ¿sí? Bueno, entonces, ¿existe la inversa de esta? Primero, antes de empezar a trabajar, veamos si existe. Bueno, va a existir si su determinante es distinto de 0, ¿sí? El determinante de esta matriz, ¿cómo lo saco? 3 por 3 menos 2 por 4, ¿sí? 3 por 3, 9, menos 2 por 4, 8, me queda 1. El determinante de P es igual a 1, entonces existe su matriz inversa, ¿sí? Empecemos por ahí. Si me da 0, no hago ningún laburo porque no la tiene. Como sé que el determinante ya es 1, bueno, lo dejo un ratito por ahí, voy a buscar esta parte que es la adjunta. Agarro la matriz P y la transponemos. ¿Cómo la transpongo? La fila 1 pasa a ser la columna 1 y la fila 2 pasa a ser la columna 2. Fíjense, 3, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 3. Listo, ya la transpuse. Ahora busco los adjuntos, ¿sí? El adjunto de 3, ¿quién es? Es este, es 3, lo pongo. El adjunto de 4, ¿quién es? Es 2. Pero ojo, ¿qué nos estamos olvidando de decir? ¿Es 2? No, es menos 2 el adjunto. ¿Por qué? Los adjuntos se sacaban el signo correspondiente al elemento multiplicado su complementario. Entonces, el signo correspondiente al elemento A11. Bueno, menos 1 elevado a la 2, fácil, positivo, listo, positivo. El complementario de 3 es 3, listo, pongo un 3. El signo correspondiente al elemento 1, 2. 1 más 2 es 3, menos 1 elevado a la 3, negativo. Pongo este signo negativo, ¿sí? Este 4 me olvido, no lo veo, ¿sí? Bien. De este 4, que no lo estoy mirando, solamente puse un signo negativo que es el del lugar. ¿Quién es el complementario? El 2, listo. Acá, como tenía el signo negativo y esto es un 2, me queda menos 2. Vamos a este elemento, el elemento 2, 1, el signo que corresponde. 2 más 1, 3, menos 1 elevado a la 3, negativo. Pongo el negativo. El complementario de 2 es el 4. Pongo el 4. Voy a este, elemento 2, 2. 2 más 2, 4, menos 1 elevado a la 4 es par positivo. El complementario de 3 es 3. Y acá me queda la matriz que yo necesito para después sacar la inversa, ¿sí? Hay una reglita en las de 2 por 2 que es muy sencilla. Este lo cambio de lugar con este los dejo donde está, o sea, tomando la primera, sin hacer la transposición. Este lo cambio de lugar con esto los dejo donde esté y le cambio los signos. Pero es una regla, no está bueno seguir así porque sí. Está bueno entender los pasos que hice para llegar a esto. O sea, primero la transpuse, después busqué los adjuntos y después la armé. Una vez que llego a esto, la inversa de la matriz P es igual a 1 sobre el determinante de P por la adjunta de P, ¿sí? 1 sobre 1 es 1. Por esta matriz esto funciona como un escalar. 3 por 1, menos 2 por 1, menos 4 por 1, menos 3 por 1, 3 por 1, perdón, ¿sí? Acá logré llegar a esto, ¿sí? Entonces, la inversa, ¿cuál sería? Bueno, la inversa me va a quedar 3 menos 2 menos 4, 3, ¿sí? Porque esto lo multiplico por 1. Yo sabiendo la inversa, esto es en el caso de que yo, por ejemplo, tengo que resolver una ecuación, fíjense, si yo hubiera tenido m por q, m por p es igual a q, entonces, ¿qué hago? Perdón, esta es la incógnita, m multiplicado la inversa por la matriz Q, que es cualquiera, bueno, yo acá multiplico y me queda, ¿sí? Pero bueno, esto es cuando yo quiero despejar, ¿sí? ¿Esto de dónde viene? Bueno, esto viene de hacer M por P es Q,
¿sí? Y la incógnita es M. Yo conozco P y conozco Q. Entonces, si la incógnita es M, P la tengo que pasar para el otro lado, pero yo no puedo pasar dividiendo una matriz. Puedo pasar la inversa, ¿sí? Como paso la inversa, entonces M me va a quedar igual a P a la menos 1 por Q, ¿sí? Más que nada para que vean en qué operación. Pero en este caso el resultado quedaría, la inversa de esto es 3 menos 2 menos 4, 3, porque esto es un 1. Bien, vamos a seguir adelante. Vamos con un ejemplo de inversa de 3 por 3, ¿sí? Un poquitito más complejo. Complejo más, de más operación en realidad, porque el procedimiento es el mismo. Supongamos que tengo esta matriz. Bueno, antes de empezar a laburar, primero de todo, buscamos si el determinante da 0. Si el determinante llega a dar 0, la matriz inversa no existe. Y acá lo que hacemos es sacar el determinante por regla de Laplace, como ya lo vimos. Fíjense, acá elijo esta fila. ¿Por qué? Porque tiene un 0, la elegí. Me gusta por eso y porque voy a trabajar menos. Primer elemento, 2, signo que corresponde al primer elemento, positivo, ¿sí? Menos 1 elevado a la 2. Bien, multiplicado por su complementario, este por este menos este por este, que acá lo tenemos. Segundo elemento, signo que corresponde al segundo elemento, negativo, porque es menos 1 elevado a la 3. Multiplicado el menos 1, me queda 1, por eso acá se me hizo positivo. Multiplico por quién, tacho acá, este por este, menos este por este, ¿sí? O sea, su complementario. Como acá hay un 0, ya está, menos operaciones para hacer. Entonces, resuelvo 2 por el determinante de esta submatriz de 2 por 2, más 1 por el determinante de esta submatriz de 2 por 2, divino, me quedó un 4 distinto de 0, ¿sí? Como el determinante de C es distinto de 0, existe la matriz inversa. Bien, vamos paso por paso. Tengo la matriz que es esta, la original, C. Primero la transponemos. Esta fila se transformó en esta columna. Esta fila se transformó en esta columna. Esta fila se transformó en esta columna. Muy bien. Sacamos los adjuntos, ¿sí? Para sacarle el adjunto, ¿cómo hacemos? Bueno, el signo, suponiendo de este elemento 2, ¿qué signo le corresponde? Me olvido de ese 2, no lo miro a ese 2, estoy sacando adjuntos, ¿sí? No estoy haciendo determinantes, ¿sí? Así que es como si no lo viera. Fila 1, columna 1, menos 1 elevado a la 2, signo positivo. Bien, signo positivo. Muy bien. Este no lo miro, pero tacho la primer columna, tacho la primer fila. 2, me fijo en el complementario, es una matriz de 2 por 2. 2 por 2, 4, menos 1 por menos 1, 3. Pongo el 3. Voy al segundo, ¿qué signo tiene? Menos 1 elevado a la 3, negativo, pongo este signo negativo. Me olvido de esto, no estoy mirando este menos 1, voy a mirar el complementario. Tacho esta columna, tacho esta fila, menos 1 por 2, menos 0, porque es 0 por menos 1. Entonces me queda menos 2 por menos 2, 2. Hago lo mismo acá. No miro ese 0, miro el signo que corresponde ahí. Menos 1 elevado a las 1 más 3, 4. Va a ser positivo. Pongo el signo positivo. Busco el complementario. O sea, tacho esto, tacho esto. Menos 1 por menos 1, 1. Menos 2 por 0, 1. Por eso me queda un 1 acá. Hago lo mismo con este, con todos. En la de 3 por 3 tengo que hacer con todos la misma historia, ¿sí? Obtengo esta matriz adjunta. A esta matriz adjunta la tengo que multiplicar por 1 sobre el determinante, ¿sí? Que ya lo habíamos calculado al principio. Entonces, la inversa de C es 1 sobre el determinante por la matriz adjunta. Y esto funciona como un escalar. 3 por un cuarto, 2 por un cuarto, 1 por un cuarto, 2 por un cuarto, 4 por un cuarto, y me va quedando esto. Esta es mi matriz inversa, ¿sí? Así es como se saca. Bueno, y si es de mayor orden, es el mismo procedimiento, nada más que son más cuentas, ¿sí? Bien,
Pasamos al otro tema de álgebra importante, ¿sí? Que nosotros habremos visto en muchas, no solo en álgebra, sino también en análisis, y lo vamos a volver a ver. Sistemas de ecuaciones lineales. Para sistemas de ecuaciones lineales, primero vamos a ver qué era un sistema, ¿sí? Y en este caso era muy sencillo porque las ecuaciones eran todas lineales. Veamos acá. Vamos a empezar, veámoslo con letras, que es lo más fácil para entender. Acá nosotros vemos que tenemos elementos con la A minúscula y que tienen distintos subíndices, ¿sí? Elementos que son variables, que son las x1, las x2, x3, hasta xn, porque ahora en Mate para Economistas vamos a trabajar con n variables, ¿sí? Entonces ponemos puntito hasta xn, n es algún número, ¿sí? No importa. Y acá vemos que las variables son las x, x1, x2, xn, y estas A minúscula corresponden a coeficientes, ¿sí? Coeficientes que acompañan a esas variables. Como sabemos, las variables toman valores variables, ¿sí? Pero si yo digo x1 vale 3, acaba un 3, acaba un 3 y acaba un 3. Si yo digo x1, x2 vale 5, acaba un 5, 5, 5, ¿sí? Estos coeficientes, en cambio, me los van a dar, son números que me van a dar. Y estos que tenemos acá, como si fuera un vector de resultados, que está como B, es B1 el resultado de esto, B2 el resultado de esta expresión, BM el resultado de esta expresión, ¿sí? Ahora, esto está escrito en forma de sistema. ¿Cómo hacemos para escribirlo matricialmente y que matricialmente es mucho más fácil de operar? Bueno, podemos sacar los coeficientes, que son los números que acompañan a las variables, que acá en este caso dice A11, A12, ¿sí? A propósito está puesto así, pero yo tranquilamente podía haberles dicho, no sé, 5x1 más 3x2 más 4x3 igual a 10. 7x1 más 2x2 más 3x3 es igual a 15. No sé, estoy inventando, ¿sí? Lo que no cambian son las variables. Siempre digo x1, x2, x3 o x y z. Bueno, yo puedo hacer una matriz de coeficientes formada por las A con sus respectivos subíndices, multiplicado el vector de incógnitas, ¿sí? Porque son mis incógnitas x1 a xn, me va a dar igual a un vector de resultados. Y fíjense que esto, multiplicado esto, me va a dar esto. Fíjense, A1, hagámoslo como para ya repasar también multiplicación. ¿Cómo hago yo para sacar este elemento? A1 por x1 más a2 por x2 más a, perdón, sí, vamos a seguir tal cual está acá, a11 por x1 más a12 por x2 más todo lo que hay en el medio, finalizando a1n por xn. Eso es igual a b1. Y es lo que tengo acá escrito. A21 por x1 más a22 por x2 más a2n por xn. Es lo que tengo acá. Es igual a B2. Fíjense que es una multiplicación esto que estoy haciendo. Esta matriz de coeficientes multiplicado el vector de incógnitas me da el vector de resultados. Y esto me devuelve esta otra forma. ¿Sí? Bien. Ahora, podemos tener, esto lo vamos a llamar matriz de coeficientes, esto lo vamos a llamar vector de incógnitas y esto vector de resultados. Tenemos otra cosa que nos va a servir para la interpretación en sistemas, que es la matriz ampliada. Que la matriz ampliada está formada por la matriz de coeficientes, acá venían unas rayitas, ¿se acuerdan que hacían? Y de este lado me quedaba la parte que correspondía al vector de resultados. Esto me sirve saber la matriz de coeficientes y matriz ampliada para resolver más que nada.
podemos usar dos métodos, el método de eliminación gaussiana o el método de Gauss-Jordan, ¿sí? O podemos usar otro método que también vamos a usar en Mate para Economistas, siempre y cuando hablemos de matrices cuadradas y matrices que su determinante sea distinto de cero, ¿sí? Si la matriz tiene determinante distinto de cero, puede usar lo que se llama la regla de Kramer para poder trabajar con sistemas. De los sistemas recordemos, y esto lo tienen que volver a la carpeta de álgebra, sepan que un sistema puede ser compatible o incompatible, ¿sí? Compatible es cuando existen resultados o resultado, incompatible cuando no hay resultado posible, ¿sí? No hay ningún resultado de x1 a xn que satisfaga una expresión, eso es incompatible. Ahora, cuando es compatible pueden pasar dos cosas, que haya una única solución, ¿sí? O sea, yo tenga un solo valor para todas las x1, que yo diga x1 vale 3, x2 vale 5, x3 vale 7, y así sucesivamente. Cuando hay una solución única, ese sistema es compatible determinado. Y cuando yo puedo tener distintas soluciones, ¿sí? Que haya infinitas soluciones, ese sistema va a ser compatible, pero va a ser indeterminado, ¿sí? Bien, repasando un poquito, vamos a empezar por, vamos a ir viendo los métodos, ¿sí? Hay un método que está bueno y que lo van a ver bastante, sobre todo en matemática para economista, pero que se puede utilizar solamente, supongamos que yo tengo este sistemita. Si mi matriz de coeficientes, ¿sí? Matriz de coeficientes tiene determinante distinto de cero, voy a poder usar Kramer, ¿sí? O sea, voy a tener una matriz cuadrada con un determinante distinto de cero. Puedo ir por Kramer o también puedo ir por el método de la inversa, el matricial. Ahora, si la matriz de coeficientes de ese sistema me da cero, listo, tengo que ir por Gauss-Jordan o por método de eliminación gaussiana, ¿sí? Tengo que elaborarlo de otra forma. Vamos a empezar repasando un poquito Kramer. Acá tenemos un sistema cualquiera, ¿sí? No importa el significado, pero lo tenemos de esta manera. Fíjense que en violeta ustedes acá tienen el vector de resultados, acá tienen los coeficientes, acá tienen las variables que son x1, x2 y x3. Bueno, vamos a ver si podemos hacer Kramer. Punto número 1. Agarro mi matriz de coeficientes. 2 menos 2, 1, 2 menos 2, 1, 1, 5 menos 7, 1, 5 menos 7, 1 menos 1 menos 3. Bien, esta es mi matriz de coeficientes. Saco el determinante, ¿sí? Esto siguiendo la regla de Laplace, como ya dijimos. Me da menos 42, ¿sí? Perfecto. Si me da menos 42 es distinto de 0, es una matriz cuadrada, genial, vamos por Kramer. Para Kramer, yo cuando averiguo, mis incógnitas son x1, x2 y x3. x1 va a ser igual al determinante de una submatriz, de una matriz que ahora voy a armar, que se va a llamar determinante de la matriz x1 sobre la matriz A la matriz de A la llamo a esta de coeficiente. x2 va a ser igual al determinante de esta x2 que voy a armar sobre esta, el determinante de esta de coeficientes, y x3 lo mismo. ¿Cómo armo estas de acá arriba? Muy fácil. Yo tengo este vector de resultados, ¿sí? Que es 0, 3, menos 7. Si yo quiero armar la primera, el determinante de la que voy a usar para sacar x1, bueno, es muy sencillo. Yo lo que voy a hacer es reemplazar acá, en esta, en la de coeficientes, la primer columna. ¿Por qué? Porque acuérdense esto, cuando yo paso de este sistema de ecuaciones a este sistema matricial, el 2, 1, 1, ¿a quién corresponde? 2, 1, 1, a los coeficientes de x1. El menos 2, 5 y menos 1, ¿a quién corresponde? A los coeficientes de x2. Y el 1 menos 7, 3 corresponde a los coeficientes de x3. Entonces,
Como yo sé eso, para averiguar esta, la primera, voy a reemplazar esta columna por el vector de resultados, ¿sí? Y voy a sacar un determinante. Ahora, fíjense, ese determinante, yo primero que obtengo, lo que voy a hacer es dividirlo por el determinante de la matriz de coeficientes. Por eso cuando yo digo x1, voy a esta fórmula, determinante de la matriz modificada, o sea, de esta, dividido el determinante de la matriz de coeficientes, ¿sí? Para que sea más sencillo, esto lo puedo hacer como 1 sobre determinante de la matriz de coeficientes, por el determinante de esta matriz. Y fíjense, menos 1 sobre 42, porque el determinante era menos 42, ¿sí? Por esta matriz reemplazado acá. Y me da un 2. En el segundo caso, ¿qué hago? Lo mismo. El determinante de la matriz transformada, fíjense que acá el vector de resultados lo puse en la segunda columna, ¿sí? Dividido el determinante de la matriz de coeficientes, que yo ya lo calculé acá arriba, ¿sí? Entonces, acá me da un 3. Y acá hago lo mismo. El determinante de la matriz transformada, o sea, de esta, donde yo usé, acá el vector de resultados lo puse en la columna 3, dividido, que en este caso es lo mismo que multiplicar por 1 sobre el determinante de la matriz de coeficientes. Y me da 2. Obviamente que acá los resultados, la solución es 2, 3, 2, y es única, porque ya sé que es un sistema compatible determinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su matriz de coeficientes, o sea, el sistema homogéneo asociado a esto, me va a dar un determinante distinto de 0. ¿Sí? Bien, esto si vamos por Cramer. Si vamos por Gauss-Jordan, ¿sí? Yo les puse para que tengan, después para que vean, incluso este material les queda, un ejemplito de cada uno. ¿Sí? Acá, fíjense, yo tengo Gauss-Jordan, ¿cómo lo resolvíamos? Bueno, primero hacíamos una etapa donde resolvíamos y llegábamos a una matriz equivalente mucho más sencilla. Y después teníamos una etapa de interpretación que era a través del teorema de Roche-Frobenius, ¿sí? Vamos con la primera parte. Yo tengo este sistema. Armo una matriz ampliada. Fíjense que utilicé los coeficientes, ¿sí?, de X, los coeficientes de Y, los coeficientes de Z, y en este caso uso el vector de resultados. Bien, para Gauss-Jordan lo que tenía que hacer era pivoteando. Yo tomaba un valor, siempre trataba de que me quede 1. Si yo no tenía ningún 1 en esa fila, lo que hacía era encontrar un 1, o sea, multiplico o divido por algún número para que me quede un 1, ¿sí? Y siempre donde hacía un pivote no podía volver a hacerlo. Yo acá, bueno, acá ya tengo un 1, no hace falta hacer nada. Tengo este 1. Bueno, voy a pivotear acá. Entonces, paso a la segunda. Como pivoteo acá, esta fila la copiaba tal cual, acá abajo completo con ceros. Y estos números de acá eran los transformados. Yo saco 1 por 2, 2, menos 1 por 1, 1. Primer transformado es el 1, se hago la regla del rectángulo. Vamos al segundo. Menos 1 por 1, menos 1. Menos 2 por 1 sería menos 1, menos 2, menos 3. Vamos al otro. Menos 2 por 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Voy acá. Siempre de esta, los transformados los saco del anterior. 3 por 1, 3, menos 1, 2. 1 por 1, 1, menos 1 por 2. Fíjense que los transformados es el pivote por el elemento que voy a transformar menos las puntas, ¿sí? Estoy trabajando con las puntas. 1 por 1, 1, menos 2 por 1, me queda menos 1. Voy acá también, menos 2 por menos 1 por 1, menos 2. Menos 1, menos 3, 5 por 1, 5, menos 1, 4. Me queda una nueva matriz. Ahora, ya no puedo pivotear en la primera fila, voy a la segunda. Por suerte tengo un 1. Listo, agarro este.
Como agarro de esta copio el 1, 0, 0, completo con ceros. Esta columna donde ya pivoteé la copio tal cual porque no va a cambiar. Fíjense, esta ya la había hecho en la anterior, la copio tal cual. Ahora pivoteo en esta, me queda el 1 acá, 0, 0. El menos 3 los copio tal cual porque pertenece a la fila del pivote y después busco los transformados. 2 por 1, 2, menos 1 por menos 3, 5. 1 por 1, 1, menos 1 por menos 3, o sea, 1 más 3, 4. 1 menos 1 por 1, menos 1, menos 2 por menos 3, o sea, más 6. Me queda menos 1 más 6, 5. 4 por 1, me queda 4, menos 6, 10. Bien, fíjense, me falta operar en esta. Acá no tengo unos. Como no tengo unos, divido todo por 5. Este 5, acá me va a quedar un 1, y 10 dividido 5 me va a quedar un 2. Y ahí sí ya puedo pivotear. Bueno, ahí es más sencillo, porque yo, una vez que ya transformé esta, pivoteo acá, copio esta tal cual queda, 0, 0, 1, 2, esta la pongo pues ya era del primer pivote, esta era del segundo pivote, esta viene del tercer pivote, 1, 0, 0. Ahora necesito estos dos transformados, menos 3 por 1, menos 3, menos 3 por 2, o sea, más 6, menos 3 más 6, 3. Saco el de acá, 4 por 1, 4, menos 10, menos 6. Y acá me quedó. ¿Qué me quedó? Esto es cuando ya resuelvo. Acá me quedaron 3 columnas canónicas. Fíjense que me queda 3 columnas donde tengo un 1 y 0, 0. ¿Sí? Ahora lo interpreto por el teorema de Roche-Frobenius. Bueno, ¿cómo es lo que hago? Muy simple, miro el rango de la matriz de coeficientes y el rango de la matriz ampliada. Si los rangos coinciden, es compatible. Si los rangos coinciden y además coincide con el número de incógnitas, es compatible determinado. Ahora, si los rangos coinciden, pero es menor al número de incógnitas, entonces es indeterminado. ¿Sí? Y si los rangos no coinciden, listo. El rango, acuérdense que no es lo mismo que el orden. Si yo puedo tener una matriz de T, en este caso es 3 por 3, ¿sí? En este caso, fíjense, primero me fijo en la de coeficientes, después en la ampliada. Bueno, esta es, para sacar el determinante necesito hacerla cuadrada, no puedo sacar si no. Entonces acá yo ya sé que coinciden. Pero ¿cómo me doy cuenta la diferencia rango-orden? Si yo tengo una matriz de 3 por 3 y el determinante es distinto de 0, el rango coincide con el orden. Si yo tengo una matriz de 3 por 3, pero el determinante me da 0, el rango es más chico. Tengo que ir a buscar dentro de esa matriz de 3 por 3 si hay una submatriz de 2 por 2 que me dé distinta de 0. Si eso pasa, el rango es de 2, el orden era de 3. Ahora, si yo, el determinante de la 3 por 3 es 0, busco todas las submatrices posibles dentro de esa matriz grande y no consigo ninguna de 2 por 2 que me dé distinto de 0. Bueno, el rango es 1, voy achicando, ¿sí? Acá les dejé otros ejemplos, fíjense en este yo hago lo mismo, trabajo con Gauss-Jordan, más que nada después se los dejo para que lo practiquen, y me paro en la interpretación. Fíjense, acá hay algo que es absurdo, ¿sí? ¿Sí? Porque 0, 0, 0 y acá un 1, acá me queda absurdo. Acá tengo cuál es el rango de la matriz ampliada y cuál es el rango de la matriz de coeficientes. Miren esta parte. En la matriz de coeficientes, ¿qué es esto? Claramente el rango es 2, porque yo acá tengo una submatriz, que es la matriz identidad, tiene determinante 1, o tengo esta otra submatriz, ¿sí? 0, menos 3, me queda menos 3. O sea, el rango es 2. Pero si yo miro la matriz ampliada, toda, fíjense que acá me queda algo que es
rango de 3, o sea, me queda un rango de 3. Yo tengo una de 3 por 3 que puedo sacar un determinante distinto de 0, ¿sí? Fíjense, en estas de acá. Agarro esta fila, 3 por 1, 3. O sea, logró un determinante distinto de 0 y no puede pasar esto, que el rango de la matriz ampliada y el rango de la matriz de coeficientes sean distintos. Este sistema es incompatible. Bueno, se los dejo después para que lo resuelvan y lo vayan llegando al resultado. Acá les puse otro. Este otro ejemplo es para que vean un compatible indeterminado. Fíjense, este es más grande. ¿Sí? Acá es más trabajoso, trabajo por Gauss-Jordan, me queda esto. Cuando llego a este punto, puedo verlo de dos maneras. Tengo dos columnas canónicas, tres columnas, esta y esta. Tres columnas canónicas y dos que no, ¿sí? O sea, tres que tienen un 1 y después está completado con ceros. Ahora, fíjense, rango de la matriz de coeficientes. Este rango, yo acá puedo encontrar una matriz de 3 por 3 que me dé algo distinto de 0. Y si agarro el rango de la matriz ampliada, o sea, toda, yo voy a encontrar alguno también que me dé distinto de 0, ¿sí? Entonces acá el rango es de 3, o sea, me queda 3 para la matriz ampliada, 3 para la matriz de coeficiente. Pero acá fíjense que si el rango es 3, ¿sí? Esta matriz, obviamente el orden no, pero si el rango es 3, ¿cuántas incógnitas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 incógnitas y un rango de 3. O sea, el rango es menor al número de incógnitas. Quiere decir que el sistema es compatible indeterminado y tiene grados de libertad. Como tiene grados de libertad, tiene infinitas soluciones. Tiene solución, pero infinitas. Bien, repasando todo esto, hay un concepto más que me interesa que les quede de álgebra, que es el tema de combinación lineal y dependencia lineal. Lo vamos a desarrollar después en Mate para Economistas, pero es bastante interesante que lo vayan refrescando. Primero, repasemos el concepto de lo que es una combinación lineal, ¿sí? Acá lo dice de una forma muy formal, pero vamos a ir viéndolo. Supongamos que yo tengo esta expresión, ¿sí? Supongamos que yo tenga un conjunto A que son vectores, no importa, B1, B2, B3 hasta Bn, ¿sí? Tengo una familia de vectores en un espacio vectorial, ¿sí? Como tengo un espacio vectorial, ¿se acuerdan que en los espacios vectoriales cómo estaban formados? Estaba formado por algo en R a la algo, por reales, escalares, y por dos operatorias, suma y productorio, ¿sí? Bien, ahora, si yo tengo esta familia de vectores, ¿sí? Supongamos, yo voy a llamar combinación lineal de esta familia, ¿sí? Suponiendo que estos vectores estén incluidos en el espacio, este vectorial, a cualquier vector que sea, por ejemplo, un vector X, pongámosle X, que sea la sumatoria de los vectores de esta familia multiplicados por un escalar, ¿sí? Cualquiera. ¿Cómo se traduce eso? Acá hay una sumatoria, donde dice i igual 1 a n, quiere decir que yo pongo un contador. O sea, donde hay una i, primero voy a poner un 1. Después le sumo lo mismo, pero donde hay una i le pongo un 2. Después le sumo lo mismo, pero donde hay una i le pongo un 3, hasta llegar a n. N puede ser cualquiera. Fíjense, esto me va a quedar alfa es un escalar, es un número, multiplicado el vector 1, porque donde decía i le puse un 1, más alfa 2, el escalar, la familia del escalar, multiplicado un vector 2, más, alfa n multiplicado vector n, ¿sí? Para todo escalar, porque yo estos alfas son escalares que pertenecen a los reales y los vectores que pertenecen a esta familia. Quiere decir que si yo tengo un vector tal que lo logré combinando los vectores que tenía
multiplicados combinando eso, multiplicados por por un escalar cualquiera, yo ahí tengo una combinación lineal, ¿sí? ¿Para qué volvemos a recordar un poquito esto? Para lo que son los conceptos de dependencia o independencia lineal, ¿sí? Si yo digo que tengo una familia de vectores, A, no importa, B1, B2 hasta Bn, ¿sí? Que está incluido en un espacio vectorial, ¿sí? Va a ser linealmente independiente si yo esos vectores multiplicados escalares, la única solución posible de eso es que dé cero. O sea, que no quiero, para que haya independencia lineal, como no quiero que ningún escalar multiplique ni me transforme estos vectores, la única solución posible es aquellas donde los alfa i, que son mis incógnitas, den cero, ¿sí? Por ende, la sumatoria, ahora lo vamos a ver con un ejemplo mucho más claro, la sumatoria de i igual 1 a n de los alfa i, que son los escalares, por los vectores i, igual 0, si todos los alfa i son ceros, esa es la única solución. Y ahí no hay combinación lineal posible, si la única solución es la trivial. Y para yo tener una única solución y la que sea la trivial, yo voy a necesitar qué tipo de sistema para resolver esto. Y va a tener que tener única solución la trivial, un sistema compatible determinado, claramente, ¿sí? O sea, voy a tomar los vectores que quiero ver, mis incógnitas, lo voy a ensayar con el vector nulo, a ver la combinación. Claro, ensayo la combinación lineal con el vector nulo. ¿Por qué? Porque si hay una única solución, listo, es linealmente independiente. En cambio, si no es linealmente independiente es porque es dependiente. Si yo ensayo con el vector nulo una combinación y esto me da que hay muchas soluciones, o sea, la trivial no es la única, es porque existe alguna combinación lineal. Entonces eso es linealmente dependiente, ¿sí? Veamos en el ejemplo, vamos al primero. Ven que les corro acá. Fíjense, tengo estos vectores, por ahí numéricos se entiende un poquito más. Este vector y este vector. Yo pongo escalares, antes puse alfa y, bueno, ahora pongo alfa, beta y gamma, cualquiera. Y ensayo la combinación lineal que me dé como resultado al vector nulo, ¿sí? O sea, alfa por este, más beta por este, más gamma por este. Igual lo ensayo con el vector nulo, el 0, 0, 0. Si la única solución posible, o sea, es la trivial, que significa que alfa es 0, beta es 0 y gamma es 0, ahí es porque es linealmente independiente. Y fíjense, esto lo armó en un sistemita. Fíjense, esto me quedaría 3 alfa, un alfa más 2 alfa, 2 beta, menos un beta, 5 beta, o sea, esto, el escalar lo multiplico por el vector y después armo el sistemita. Queda 3, 1, 1, 2, menos 1, 5, 4, 0, 3, 0, 0, 0 es el vector de resultados, pues estoy ensayando con el vector nulo. Estos coeficientes son los asociados a la incógnita alfa, estos a beta y estos a gamma. Hago mi Gauss-Jordan, si se fijan acá, rango de la matriz de coeficientes, 3. Rango de la matriz ampliada, 3. Rango igual al número de incógnitas, sistema compatible determinado. Única solución 0, 0, 0. O sea, la única manera de que esto me dé esto es que acá haya un 0, acá un 0 y acá un 0. Si no, no son combinaciones lineales, ¿sí? Entonces esto es linealmente independiente. Otra forma que tengo para saberlo, bueno, agarro la matriz de coeficientes, el determinante, si es distinto de 0, es linealmente independiente. Si es igual a 0, es linealmente dependiente, ¿sí? Si se fijan, si es igual a 0 es porque el rango es menor, ¿sí? En este caso, bueno, es un ejemplo de dependencia lineal, fíjense. Acá tengo estos dos, ensayo con el vector nulo, acá me quedan los asociados a alfa, acá los asociados a beta. Empiezo acá,
tomo, pivoteo acá, 1, 0, esta la copio tal cual, esta fila, el transformado 2 por 1 menos 2 por 1 es 0, 0 por 1 menos 0 por 1 es 0. Ya acá no puedo pivotear más, ya pivoteé en la primera fila y acá son todos ceros. Entonces, el rango de la matriz de coeficientes, que es igual al rango de la matriz ampliada, fíjense que, a ver, la primer matriz cuadrada, encuentro una submatriz de 2 por 2 que pueda tener algún algún determinante distinto de 0, no. Fíjense, si me fijo acá, esta tiene determinante 0. Si me fijo acá, tiene determinante 0. No, lo único que tengo es de rango 1. O sea, matriz ampliada del rango 1, matriz de coeficientes del rango 1, coincide, pero es menor al número de incógnitas. Esto es un sistema compatible indeterminado, por ende es linealmente dependiente. ¿Sí? Bueno, hemos visto algunos conceptos de álgebra que como para dejarles la iniciativa para que empiecen a repasar, ¿sí? Obviamente todo esto hay que profundizarlo más, fui un poco volando, más que nada. Lo que sí me gustaría es ver dos cosas de análisis matemático que estaría bueno que vayan repasando, sobre todo para las primeras clases de matemática para economistas, porque cuando lleguen, por ejemplo, a estática comparativa, que eso va a ser en breve, van a necesitar repasar. Sobre todo lo que es repasar funciones, nosotros vamos a ver en mate para economistas funciones en varias variables, ¿sí? En n variables. Ustedes en análisis 2 veían en 2 variables, ¿sí? Pero ahora vamos a pasar a n. Entonces repasar esto y repasar lo que es función implícita. Estas dos cosas vamos a dar un pantallazo y después ya los dejo ya por su cuenta con el repaso, pero ya tienen las puntas para arrancar, con lo más prioritario. Vamos a repasar qué es una función de dos variables, ¿sí? Bueno, una función de dos variables x, y con un dominio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cuando yo hablaba z es f de x, y, ¿qué decía? Que tenía dos variables independientes, ¿sí? Dos variables exógenas, x e y, ¿sí? Y esas dos variables exógenas generaban un dominio y de ahí yo tenía una función que me iba a quedar como f de x y de y, ¿sí? Bien, me daba, no sé, z, por ejemplo. Z era función de x y de y. Z era endógena, x e y eran las exógenas. Un ejemplo muy sencillo, fíjense acá. Acá, si yo tengo una función de x e y, ¿sí? Pongámosle números, 3, 2, por ejemplo. Acá, ¿qué tengo que, si yo quisiera saber el dominio de esto? Bueno, es muy fácil, porque acá abajo yo sé que nunca me puede quedar 0. Y acá arriba, o sea, adentro de la raíz, no puede haber un número negativo, ¿sí? Para que yo obtenga un real, si no tendría un imaginario, ¿sí? Entonces, yo sé que acá no puede haber un número negativo y acá no puede haber un 0. ¿Qué pasa? Esta expresión que tengo acá va a tener algún sentido si yo digo el dominio de x y tal que x más y más 1, o sea, todo lo que está acá, sea mayor o igual a 0. Tiene que ser positivo, ¿sí? Y además, x sea distinto de 1, porque si acá x es un 1, esto se me hace 0. Bueno, yo acá ya definí el dominio, y con todas estas pautas yo acá le pongo números y acá llevo un resultado. Pero siempre como para repasar funciones de dos variables, mirar los dominios, mirar un poquito todo eso que ya lo han visto y no hace tanto. Cuando yo quiero pasar a n variables, yo lo que voy a hacer es generalizar esto. Tomo una función f de n variables, que las vamos a llamar, podemos hacer letras x, y, z, j, w, o más sencillo, x1, x2, x3, hasta xn. Generalmente nos manejamos así porque es más fácil la notación, ¿sí? Va a tener también un dominio que va a ser una regla que me va a asignar un número específico, f de x1 a xn, a cada n vector
x1 a xn, ¿sí? O sea, lo que estoy haciendo es ampliando un poquito el concepto de 2 variables a n variables. Una buena noticia es que como ustedes van a ver generalmente problemáticas económicas, las variables toman valores mayores o iguales a 0, ¿sí? Entonces es una buena noticia porque generalmente van a haber funciones que se portan bien, como quien diría. ¿Cómo geométricamente nosotros representábamos esto? Bueno, una de las cosas que hacían también en análisis 2 son las curvas de nivel, ¿sí? Fíjense, yo acá tengo un eje, acá tengo las variables exógenas, x, y, acá tengo el dominio, y esto va a tomar una altura que va a depender en z, ¿sí? Bien, la curva de nivel que me marcaba, si yo acá tenía mi superficie, yo hacía de cuenta que la iba tajeando, por así decirlo, para que se entienda, y proyectaba cada altura, cada K de estos en el dominio. Entonces yo así obtenía mis curvas de nivel. Esto también lo vamos a ver bastante. ¿Qué quiere decir? Es una función de 2 variables cuyas ecuaciones f de x e y me van a dar k. ¿Quién es k? Una constante, ¿sí? Una determinada, acá constante, acá fíjense que aparece cada una. Y va a depender a una determinada altura, ¿sí? Señala la altura acá. Fíjense, donde corté acá, tengo una acá, donde corté acá tengo otra, ¿sí? Esto es muy útil porque yo estoy proyectando algo que es en 2 dimensiones, o sea, estoy de R3 proyectando en un plano, ¿sí? Es muy, muy interesante. Y lo vamos a usar bastante. Otro punto que no pueden dejar de ver, bueno, derivadas parciales en 2 variables, ¿sí? Para poder después seguir, por lo menos repasen, que después es más o menos lo mismo, o sea, es muy repetitivo y mecánico. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque en economía, ¿qué hacemos? Analizamos la evolución de alguna variable que queremos conocer frente a cambios de alguna variable exógena, ¿sí? Que la determine. Yo quiero, por ejemplo, saber cómo se va modificando el beneficio de una firma en base a, no sé, variaciones de precios, del precio de lo que produce, o variaciones de las cantidades. Entonces acá tengo que saber derivar, ¿sí? Derivar en derivadas parciales, ¿sí? Matemáticamente, ¿qué hago? Bueno, es una función f de x, y ante cambios de x o y, ¿sí? O sea, la función cuando una de las variables exógenas cambia manteniendo constante el resto, ¿sí? Bueno, a partir de esto repasamos el concepto de derivada parcial, ¿sí? Con respecto de z o f, digo z por decir la función, con respecto a x, a la derivada de f de x, y respecto a x cuando y permanece constante, porque yo quiero ver el movimiento de una fundamentalmente, ¿sí? Bueno, acá tienen algunos ejemplos, así como también hacen las derivadas, pueden hacer derivadas primeras, derivadas segundas, derivadas terceras y así sucesivamente, ¿sí? Si yo tengo que una función es de 2 variables, sus derivadas parciales también son funciones de 2 variables y así sucesivamente. Hay que ver cuántas veces es derivable, ¿no? Eso sí va variando. En este caso, ¿qué es lo que estoy buscando? Si yo tengo, por ejemplo, en esta gráfica, las derivadas parciales de f en el punto AB, van a ser las pendientes de las tangentes C1, acá, la recta tangente a C1 y la pendiente de la recta tangente a C2, ¿sí? Bien, otra de las cosas que vamos a utilizar para lo que es todo lo que es derivadas parciales es en el caso de funciones, funciones de producción, lo vamos a ver en problemas de optimización, en diferentes problemáticas. Una de las más habituales, que ya en análisis 2 también la vieron, es la función de Cobb-Douglas, ¿sí? Que es una función de producción, es una función que depende del capital invertido, que se denomina K, L y T.
trabajo, tierra, hago la más sencilla. La Cobb-Douglas, ¿qué tiene? Tiene esta forma. Acá generalmente tienen un coeficiente, puede variar, y va a ser cada variable elevado a, fíjense que acá está elevado al alfa, beta, gamma, con alfa, beta, gamma mayores a 0. Generalmente tienen esta forma, es algo que vamos a usar mucho. Vamos a un ejemplito rápido. Consideramos una función de producción donde I es la cantidad de unidades que yo produzco, ¿sí? Y es función de K, de L, de T, ¿sí? Función del capital, trabajo y tierra. Y la función esta es una función de tipo Cobb-Douglas. A es un coeficiente, K es el capital elevado al alfa, trabajo elevado a la beta, tierra, trabajo elevado a la gamma. Si yo derivo parcialmente, y acá esto, bueno, hay que practicar un poquito, ¿sí? Vamos a empezar con la derivada en función de K. Derivo f, la función f, en función de K. O sea, esto es todo un producto, así que acá bajo la alfa, me queda acá la alfa menos 1 y me da este resultado. A por alfa, K, la alfa menos 1, por L a la beta, por T a la gamma. Lo puedo hacer en función de L, lo puedo hacer en función de T. Fíjense que estoy haciendo el mismo procedimiento. A su vez puedo hacer las derivadas segundas, ¿sí? Hago la derivada segunda, por ejemplo, KK, agarro esta primera, vuelvo a derivar la K, bajo alfa por alfa menos 1, bajo alfa menos 1 y acá me queda alfa menos 2. Me queda A por alfa menos 1, por K alfa menos 2, por L a la beta, por T a la gamma. ¿Sí? Y al analizar los signos de estas derivadas de segundo orden es muy importante, porque yo puedo saber cómo se comportan los productos marginales, ¿sí? También puedo hacer las derivadas cruzadas, ¿sí? Voy a saber los complementarios y voy a saber información sobre la producción, básicamente voy a tener. O sea, más que nada esto se los nombro, porque podemos decirlo, estoy nombrando abuelo de pájaro para que repasen estas cosas, qué es una productividad marginal, qué es un beneficio marginal, un costo marginal, y cómo lo hago yo a través de estos procedimientos. Pero es un punto a repasar. Obviamente esto es mucho más extenso, ¿sí? Esto como el concepto de diferencial de una función que lo tienen que saber, ¿sí? Que es o sea, una función diferenciable en dos variables, por ejemplo, una función de x y de y, z, tenemos los diferenciales de x, de y, como variables independientes, que pueden tomar cualquier valor. Entonces, ¿esto cómo se calculaba? Bueno, muy sencillo. Diferencial de z era igual a la derivada parcial de z en función de x por dx más la derivada parcial de z en función de y por dy, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto lo voy a generalizar de la misma forma para n variables. O sea, fíjense que el diferencial va a ser derivada de la variable por en este caso, derivada en función de x1 por el diferencial x1 más x2 por dx2 y así sucesivamente. Lo que estoy haciendo es generalizando nada más. Si yo esto lo quiero hacer, también puedo obtener el diferencial segundo, que es el diferencial del diferencial primero. Y fíjense que es algo muy mecánico. Pero bueno, esto es algo que después lo vamos a ir viendo en detalle. Ahora es como para repasar lo mecánico. Sí me interesa, antes de que terminemos, que veamos por arriba, digo por arriba porque en breve lo van a ver en estática comparativa, repasar un poco lo que es la función implícita, ¿sí? Una función implícita, en este caso, veamos esta f, que fíjense que acá yo estoy poniendo todo, generalmente i, que es la variable dependiente, las variables x1 a xn, y toda la f grande, la función, depende de las endógenas más las exógenas y se iguala a 0. Es una función que tiene n argumentos, ¿sí? Si yo me estoy mirando, la función implicada es y es igual a f de x1 a xn, ¿sí? Ahora, no siempre uno puede transformar de lo que es lo implícito a lo explícito.
puede pasar que no esté definida explícitamente una función, que no sea representativa, que sea una relación y no sea una función. Pueden pasar muchas cosas. Pero yo a través del teorema de función implícita lo que sí me puedo asegurar son condiciones que asegura que viendo una función implícita, o sea, la función esté definida localmente en un entorno de un punto. Puedo saberlo a través de determinadas condiciones, ¿sí? Que esta función se defina localmente. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, lo que me interesa, a ver, hay 3 cosas, 4 puntuales. Yo sé que una función f grande tiene derivadas parciales continuas, ¿sí? Y en un punto que satisface la ecuación, esa f no es cero, ¿sí? O sea, hay una vecindad, un entorno cerca, donde i es una función que está definida implícitamente, ¿sí? Para esto había condiciones como ser, primero que exista una i tal que i en función de x. Después, que i en función de x sea continuo. Tercero, que sea derivable. Y cuarto, que la función f grande en i sea distinto de cero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una regla de la función implícita, que esto ustedes tienen que repasar el teorema y tienen que volver a ver el tema. Si bien el teorema no indica una forma específica que tome ni un tamaño de vecindad, me asegura que hay una función definida implícitamente, ¿sí? Por ende, hay cosas que sí tienen que saber. Hay una reglita donde yo sé que puedo obtener derivadas de toda función implícita y me voy a basar en esta, que es la di de x, va a ser igual a menos la función derivada en x sobre la función derivada en y. Esto es una regla que se deduce del teorema, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero saber es el trasfondo del teorema, más sobre todo que ustedes van a estar trabajando con sistemas de ecuaciones y teorema de la función implícita. Vamos a verlo muy, muy rápido, ¿sí? Les dejo los tips para que en realidad lo puedan repasar y en base a eso vamos a hacer un ejercicio cortito. ¿Qué es lo que vemos nosotros? En primer lugar, ¿sí? Tenemos un sistema de ecuaciones y conocemos el teorema de función implícita. Es posible, tenemos f grande 1 a fn, ¿sí? Es posible que podamos expresar las variables endógenas en función de las exógenas, ¿sí? Y así constituir funciones diferenciables de las exógenas. Veamos cómo tenemos. Yo acá tengo f grande y acá lo tengo definido implícitamente, ¿sí? Tengo en función de y tengo las x. Las y, las x, las y, las x. Estas son las endógenas, las y. Y estas son las exógenas. Estas son independientes y estas son dependientes. Acá lo tengo expresado de manera implícita. Ahora, puedo expresarlo, dijimos, como una función de variable exógena, pese a que no conozco la manera. Puedo decir, I1 es igual a F1 chica de X1 a XM. I2 es igual a F2 de X1 a XM y así sucesivamente. Ahora, para yo corroborar que existe un entorno en el cual las variables endógenas son funciones de las variables exógenas, se deben satisfacer las condiciones del teorema de función implícita. Acá no tengo remedio, acá lo tengo que satisfacer. ¿Cuáles son estas 3 condiciones? Que existe un punto, ya sea cualquiera, que satisface el sistema, la totalidad de las funciones son continuas en un entorno del punto, en un entorno, digo, cerca, no importa, cerca del punto, en el entorno, en lo que llamábamos el épsilon. Y en el punto mencionado, ¿sí? El determinante jacobiano nunca, jamás de los jamases, podía ser cero, ¿sí?
Esa, y después, bueno, le agregamos una más, que existen las derivadas parciales con respecto a todas las variables exógenas y endógenas, y las mismas eran continuas en un punto. Estas condiciones se las graban, son lo que garantizan que que haya definido, que estas funciones estén definidas, ¿sí? Cuando estoy trabajando en un entorno de un punto, o sea, estas condiciones sí o sí las tienen que saber. Esto no es más que el determinante jacobiano. Fíjense que se arma con las derivadas de la f grande en función de las endógenas. O sea, la función f en función de las endógenas para esta primera columna, en función de esta otra endógena, en función de esta otra endógena. Vamos paso a paso, ¿sí? Igual aclaro que es un pantallazo lo que estoy haciendo, les estoy tirando los puntos a dónde arrancar. Paso 1, tengo los sistemas, ¿sí? F1, F2, F3, funciones de manera implícita. Diferencio todo el sistema, fíjense que lo estoy diferenciando. F grande en función de I1, de I1, lo diferencié. Paso 2, despejo todos los términos que contengan las de XJ hacia la derecha de la igualdad. O sea, de acá dejo las endógenas, de acá pongo los términos que tengan las exógenas. ¿Sí? Esto pueden hacerlo o no, no es necesario, pero por una cuestión de operatoria y facilidad. Pero fíjense, diferencié todo. Después, del lado de la derecha del igual, puse todo lo relacionado con las variables exógenas, y del lado de la izquierda dejé las endógenas. Paso siguiente, fíjense, dejé las de I, que es lo que habíamos dicho antes, ¿sí? Esto como las despejé, en cierta manera, ¿sí? Paso siguiente, reemplazo y divido. ¿Qué es lo que reemplazo? Esto. Fíjense que estas siguen estando. ¿Estas qué son? Son estas que están acá, ¿sí? Serían incógnitas, ¿sí? Si yo esto lo pongo DI, DI1, D2, DIN, y acá despejo, fíjense que acá me quedan Y en función de X, de X1, y en función de Y, X2, de X2, y así sucesivamente. Ahora, fíjense que estas de acá se repiten acá. Uy, voy para adelante. Se están repitiendo acá, ¿sí? Entonces, estas, o sea, las endógenas en función de las exógenas, son mis incógnitas, y la función en función de las endógenas van a ser mi matriz de coeficientes cuando arme el jacobiano, ¿sí? Ahora sí, vamos a mirar, fíjense cómo me queda armado. Yo de eso, ¿para qué lo estoy nombrando? Porque en sí lo estoy nombrando, estamos yendo demasiado rápido. Para que vean que yo voy a formar un sistema, y por eso repasamos sistemas, ¿sí? Que va a ser una matriz de coeficientes. Esta matriz de coeficientes es la función grande en función de las endógenas. Fíjense que tengo una columna para cada endógena, F en función de la endógena, F en función de esta endógena, F en función de esta endógena. Esto me va a formar el determinante jacobiano, que tiene que ser un sistema compatible determinado, determinante distinto de cero, siempre, ¿sí? Siempre determinante distinto de cero. Si no, no puedo resolverlo de esta manera, no puedo usar Cramer, ¿sí? Por otro lado, esto termina multiplicando el vector de incógnitas, que eran las endógenas en funciones de las exógenas, y por otro lado tengo el vector de resultados, ¿sí? Refresquen esto. En estática lo van a ir viendo esto paso a paso. Yo lo estoy dando en 10 minutos, algo que lleva 2 clases enteras, ¿sí? Bien. Bueno, de acá en mayo puedo resolver por Cramer o utilizar algún otro método, eso lo van eligiendo. Vamos a mirar un ejercicio rapidito a modo, ahí está, para que vean cómo aplico todo esto y que no es tan tremendo cuando uno lo ve genérico. Partimos de un modelo de renta nacional, fíjense que este es uno de los modelitos que ustedes veían en análisis 2,
Bueno, acá me dice qué representa cada cosa, I0 la inversión, G0 el gasto público, la renta es I, consumo C, T impuestos. Me da información de parámetros que a mí me sirven para evaluar el resultado y me dice que encuentre el multiplicador de impuestos indirectos, que es la derivada de la renta en función de gamma y el multiplicador de la tasa de impuestos sobre la renta, que es la renta en función de delta. Bien, primero y principal, lo que yo sí o sí tengo que saber es armar, primero armemos el sistema, o sea, lo agarro acá, lo copio tal cual. Después lo expreso de manera implícita, ¿sí? Fíjense que pasé todo a la izquierda del igual. Acá tengo el sistema, tengo F1, F grande 2, F grande 3. Para que tome un poco de lógica las F grande que nombré hace un ratito, bueno, acá tengo, son funciones en función de variables, ¿sí? Esta sería la F grande 1, F grande 2, F grande 3. Diferencio todo en función de las incógnitas y lo ordeno, ¿sí? Bien, fíjense que, ¿quiénes van a ser las incógnitas? Y en función, fíjense, acá me queda diferenciado 1, derivada de I en función de gamma, C en función de gamma, acá me queda 0, 0, acá me queda I en función de gamma, C en función de gamma, T en función de gamma. Y acá lo mismo. Fíjense que lo ordené. ¿Por qué lo ordené? Lo diferencié, lo ordené, porque ahora me va a ser más fácil armar la matriz de coeficientes. Yo sé que en esta columna yo tengo que poner las derivadas de esta función en cuanto a las variables endógenas, o sea, esta columna. Fíjense que 1 menos beta menos delta. En esta otra van los que van de C en función de gamma, ¿sí? Esta en función de gamma, la endógena, o sea, esta es mi incógnita. Y los coeficientes menos 1, 1 y 0. Y acá lo mismo, T en función de gamma. Fíjense que acá tengo las F en función de las endógenas, el vector de incógnitas me queda la endógena en función de la exógena, las endógenas claramente está que son I, C, T, y las exógenas gamma, en este caso porque estoy buscando la primera incógnita que era la derivada de I en función de gamma, pero si no es gamma, beta, delta. Y el vector de resultados que lo tengo por información. Lo primero que hago es sacar el jacobiano, ¿sí? Que saco este que está acá. ¿Sí? Acá en este caso me va a quedar una expresión con letras. Acá también, fíjense, si les dificulta todavía ver, no hay un método de saber quién es la endógena y quién es la exógena. Generalmente a la exógena hay una notación que se le agrega un cero chiquito, un subíndice 0. Otra manera es que el problema lo diga, y otras dependiendo qué variable económica. Yo acá armé un esquema, yo sé que I depende de C, depende de I y depende de G0. A su vez C depende de alfa, de beta, de T, T depende de gamma, delta y de I. Y a su vez C depende de I. Fíjense que se van haciendo cada vez más complejas las relaciones. O sea, cuando son sencillos podemos hacer este esquema, cuando tenemos n variables es más difícil hacerlo. Entonces, yo tenía esto, yo ya había sacado mi jacobiano. Si yo quiero mi derivada de I en función de gamma, que era mi incógnita, yo tengo que agarrar la columna que tenía la C en función de gal, o sea, la F grande en función de I, y reemplazarla por el vector de resultados. Acá me queda una matriz, esto que tengo acá es la resultante del determinante jacobiano, y acá me queda el determinante de esta matriz sobre el determinante jacobiano. Como me habían dado los valores de los parámetros, los valores eran positivos, negativos, yo sé que esta derivada es menor a 0, ¿sí? O sea que me da información de cómo se mueve I
ante cambios de gamma, manteniendo constantes todas las demás variables, ¿sí? O sea, es muy importante saber cómo se mueve. Por otro lado, si yo quería saber la derivada de I en función de gamma, bueno, esto de gamma, pero quiero saber I en función de delta, fíjense que este primer proceso es igual. Saco el determinante jacobiano, lo único que cambia, que a partir de esto, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es el vector este que es de resultado, lo voy a reemplazar también acá, porque es en esta columna que corresponde a la sí, y vuelvo a hacer determinante por el determinante jacobiano, ¿sí? A ver, les dejo más esta parte para que después lo traten de hacer ustedes. Lo importante de esto, ¿sí? Es cómo yo planteo. Primero armo el sistema de ecuaciones, lo pongo de manera implícita, defino quiénes son endógenas, quiénes son exógenas. En este caso las endógenas son I, C y T, y todo el resto son exógenas. Armo mi sistemita, armo mi sistema matricial en el cual voy a tener la matriz de coeficientes, voy a tener las incógnitas, la matriz de coeficientes, ¿cómo logré cada coeficiente? Diferenciando cada f grande en función de la variable endógena. ¿Cómo logré mi vector de incógnitas? Endógenas en función de exógenas. Y el vector de resultados, bueno, de la diferenciación, bien, ¿sí? ¿Cómo logro cada derivada? Bueno, reemplazando el vector de resultados en la columna que corresponde a la matriz de coeficientes, ese determinante lo divido por el determinante jacobiano. Bueno, esto es un poco rápido, muy por encima. La idea era refrescar algunos temas como para empezar a rever. Lo más urgente que ustedes van a tener es la parte de álgebra, porque es lo que más van a empezar a operar, función implícita, también porque van a ver estática comparativa prácticamente en la primer parte de la materia, así que es lo aconsejable empezar por ahí. Así que espero que les haya servido, que les haya gustado y lo hayan disfrutado. Muchas gracias.